nuestro destino dado por Dios. Tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Pues dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Muy bien, estamos en la sesión 4, ya vamos a la mitad del camino, ¿pueden creerlo? Hablando de la trampa de Satanás, realmente quiero amplificar de lo que hablé en la sesión pasada y de verdad enfocarme en esto. Porque si no comprendes el corazón de esto, realmente no serás libre de la ofensa. Así que yo quiero ir a Romanos capítulo 12. Es lo primero que quiero hacer y quiero que veamos las palabras que el apóstol Pablo escribió. Pablo dice no paguen, todos digan no paguen. A nadie mal por mal. Amados, no os venguéis vosotros. Dime, ¿es eso una recomendación? ¿Es una sugerencia? Es una orden. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar a través de toda la escritura, y aún les voy a mostrar unos versículos en un momento, que Dios considera que es una acción impía cuando nos vengamos. ¿Escuchaste lo que dije? Una acción impía cuando tomas venganza. Lo considera algo justo cuando Él nos venga a nosotros. Muy bien. Y dice, si no, dejad lugar a su ira. Porque escrito está, mía es la venganza, la revancha, y yo pagaré. Esa es la promesa de Dios, pagar. Ahora, ¿sabes cuál es el pago a veces? Tú piensas juicio, Dios les da calamidad. ¿Qué tal si se salvan? Yo pagaré, dice el Señor. Ahora déjame mostrarte que este no es asunto ligero, porque los ministros nos metemos en problemas cuando gritamos lo que Dios susurra. Y susurramos lo que grita. Notarán que Jesús mencionó las partes importantes de la palabra de Dios. Dijo a los fariseos que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero olvidaron lo más importante, que es justicia, fe y misericordia. Les mostraré que esta es de las importantes, por eso es que estoy insistiendo en esto de una buena manera. Mira esta escritura, este es Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Poderoso, ¿no es así? Mira este. El Señor dice, ¿no he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? Mía es la venganza, yo les pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. El día de su aflicción está cercano y su juicio se avecina. Esto es exactamente lo que David le citó a Abisaí en la última sesión que compartí con ustedes. Déjenme mostrarles este. Proverbios, y no digas a tu prójimo, ahora yo le pagaré con la misma moneda. Le haré lo mismo que me hizo. ¿Estás empezando a entender esto? Ahora, no quiero que solo Pablo comente en esto. Quiero ir con otro escritor del Nuevo Testamento. Quiero ir con Pedro. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice, criados. Todos digan criados. Muy bien, eso puede ser hoy en día empleados, estudiantes, equipos, etc. Muy bien, estad sujetos. Realmente aquí terminamos la sesión pasada. A vuestros amos. ¿Quiénes son los amos? Empleadores, maestros, gerentes, líderes, entrenadores, etc. ¿Sí? Con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, porque a todos nos encanta someternos a buenos líderes y son necesarios para nuestro crecimiento, ¿ok? Sino a los insoportables. Ahora, un día leía esto y dije, ¿qué? ¿Qué? No, un momento, esta es la nueva Reina Valera. Tal vez se fueron un poco al extremo con esta traducción. Así que lo que hice fue ir a las concordancias a buscar apoyo. Y el primer diccionario al que fui a buscar fue Thayer's. Y busqué la palabra insoportable, es la palabra griega escolios. Y Thayer's define escolios como torcido, perverso, malvado o injusto.
Dije, pobre Thayer, se equivocó, así que fui al Vines. ¿Ok? Vines define esta palabra como líderes injustos o líderes tiranos. Así que fui a otras fuentes y encontré deshonesto, cruel e irrazonable. Y pensé un momento. Dios, me estás pidiendo a mí, a tu hijo, que me someta a un torcido, perverso, malvado, injusto, tirano, deshonesto, cruel, irrazonable e injusto líder. Dios, ¿estás abusando de mí? Todo esto es lo que está pasando por mi mente. Pero es lo que dice. Ahora, escucha, cuando tú lees cosas así, y puedo decirte que en verdad lo disfruté, es cómico. La gente ve estos versículos y los lee muy rápido. Y quieren fingir que ni siquiera existen. Si te digo honestamente, estos son los versículos que amo. Porque no tienen sentido para mí. Y me doy cuenta que tengo una elección. Puedo ignorarlo y evitarlo. O puedo abordarlo y decir, Dios, voy a creerte aunque lo entienda o no. ¿Y cuántos saben que ese es el temor a Dios, el cual es el principio de la sabiduría? Por eso personas me han dicho en el pasado, ¿de dónde sacas todo esto? Solamente he escogido creer lo que leo, no interpretarle a la Biblia lo que ya creo. ¿Ok? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Ok, bien, solo déjenme, les voy a decir que esto va a empeorar antes de que mejore. Ok, solo les aviso, pero esto se va a poner muy bueno, ¿sí? Sigamos leyendo lo que dice Pedro. Dice, pues Dios se complace. Todos digan, quiero complacer a Dios. Muy bien, así es como se hace. Cuando conscientes de su voluntad, sufren con paciencia un trato injusto. Santo cielo, esto se pone peor. Y si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Así que entiendes lo que Dios dice. Haces lo correcto y se te castiga por hacer lo correcto. ¿Y lo soportas con paciencia y a Dios le agrada? Oh, y se pone mucho mejor. Sigue leyendo. Pues para esto fuisteis llamados. Todos digan, ¿este es mi llamado? Ok, porque siempre escucho gente decir, ¿a qué fui llamado yo? John, he orado mucho para saber cuál es mi llamado. ¡Este es! ¿A qué te refieres con que este es mi llamado? Fuiste llamado por Dios para soportar tratos injustos, paciente y justamente. Ese es tu llamado. Pues a esto fuisteis llamados y es inseparable de tu vocación, es la versión amplificada. Porque Cristo, Jesucristo, también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo personal para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿ejemplo personal? Debo ir a Marcos 15 a encontrarlo. Jesús está de pie en una corte de ley. Es la corte más grande que hay. Es la corte suprema. ¿Ok? Aquí están las personas más influyentes de toda la nación. Hay que recordar que los fariseos y saduceos no eran solo líderes religiosos sino gubernamentales porque Roma permitía que un territorio se gobernara a sí mismo. Pero esta es la mayor corte de ley. La corte suprema romana de Israel. Y el líder número 1 de Roma está ahí sentado en el tribunal. Estos son los hombres más influyentes del país y están diciendo toda clase de mentiras acerca de Jesús. No hay ni una verdad en lo que dicen. Y los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas. Ahora mira esto. Pero Jesús no dijo nada. Es la Corte Suprema. Están mintiendo, atacándolo. Y él solo no dice nada. Mira esto. Entonces Pilato, el gobernador romano, le preguntó otra vez. Entonces ya se lo había preguntado una vez. Diciendo, ¿de nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Y Pilato se maravillaba. Todos digan, Pilato se maravillaba. ¿Por qué Pilato se maravillaba? Porque sabe que es la Corte Suprema y no hay una corte más grande a la que puedan ir. Ha visto hombres muchas veces en la misma situación que estaban siendo acusados y frenéticamente defendiéndose. Ahora está viendo a un hombre que él sabe que es inocente. Su esposa tuvo un sueño y dijo, es un hombre inocente de Dios, no lo toquen. Si te fijas lo que escribió en la cruz, Pilato hizo un letrero, rey de los judíos, y le dijeron, no, ponle que él dijo que era el rey. Pilato dijo, no, lo que escribí. Pilato sabe que él es inocente. Y ahora está mirando a un inocente, no a un criminal. Él está acostumbrado a ver criminales defendiéndose. Él mira a este hombre inocente
y sabe que están diciendo mentiras de él. Hasta que Pilato ya no soporta más y se detiene y dice: Jesús, ¿qué vas a decir de todo esto? Y Jesús no dice nada. ¿Por qué Jesús no dice nada? Pedro nos dice, este es su ejemplo personal. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba ni amenazó cuando lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios se encargara, porque Dios juzga con justicia. Jesús dejó su caso en las manos de Dios, que es un juez justo. Hace años yo era pastor de jóvenes para una iglesia muy grande. Yo recuerdo cuando me volví el pastor de jóvenes. No había hecho ningún tipo de pastoreo antes. Me pidieron que me uniera al equipo de una de las más veloces y conocidas iglesias de América. Y yo recuerdo que estaba tan preocupado por volverme el pastor de jóvenes de esta iglesia conocida, que me puse a estudiar de verdad. Y recuerdo que el Señor me dijo, la razón por la que te escogí para esto es porque no traerás tu portafolios y tu plan. En ese tiempo cargábamos portafolios. Ya no hacemos eso, gracias a Dios, porque tenemos nuestras computadoras Apple. Pero bueno, dice, pero tendrás que buscarme. Así que empecé a buscar a Dios. Y recuerdo lo que el Señor me dijo, dice, no hagas tu grupo solamente de actividades. No lo hagas. El anterior pastor de jóvenes lo que hizo fue construir todo el grupo alrededor de actividades y nunca subió de 100. Y aunque era una iglesia masiva, no teníamos grupos de jóvenes masivos como los que hay hoy. Así que el Señor me dijo, quiero que los trates como adultos. Porque una persona se vuelve adulto a mis ojos en la adolescencia a los 13. Un judío tiene su bar mitzvah a los 13, no a los 21. Dice, trátalos como adultos. Quiero que prediques, quiero que oren, quiero que adoren. Ese es tu énfasis y las actividades se pueden hacer después. Así que empecé a predicar y ¿sabes qué me puso Dios a predicar? Mensajes de santidad. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz, sigan a Jesús. Sí, entonces hay un chico sentado en mi grupo que su papá casualmente era mi jefe. Era el pastor administrativo. Yo era el pastor de jóvenes. Habían como que unos 11 o 12 pastores en este equipo y nos reportábamos a 3 pastores ejecutivos y uno de ellos era este pastor administrativo. Pues su hijo está en mi grupo y se está encendiendo mucho con el mensaje. Y una noche vine a llorar con mi esposa. Dice, señora Lisa, ¿cómo puedo vivir la vida que el pastor John nos predica? Cuando mi mamá y papá hacen esto en casa, esto en casa, esto en casa y esto en casa. Y mi esposa estaba en shock, sin medida, porque este es mi jefe. Y mi esposa lo mira y Lisa es tan sabia, le dice, solo vive la vida que la palabra de Dios dice y no te preocupes por tus padres. Tus padres no son tu asunto, ¿ok? Son tu autoridad, son tus padres. Tú solo vive la vida que sabes que la Biblia dice que tú debes vivir y déjalos con Dios. Mi esposa fue tan sabia. Bueno, estuve en la mira de ese pastor de ahí en adelante. Digo, él de verdad quería destruirme y por el siguiente año y medio, literalmente andaba atrás de mí. Y no les miento que él escribía emails que los empleados llegaban y decían, ¿por qué no solo pone el nombre de tu esposo en este email? Y finalmente lo que pasó es que empezó a poner una división entre los pastores ancianos y yo. Y pasé 4 meses enteros en que no podía conseguir una cita con el pastor. Me bloqueó. Y empezó a decirle al pastor cosas que yo estaba diciendo y haciendo que yo no estaba diciendo ni haciendo. Empezó a decirme a mí cosas que el pastor estaba hablando de mí que él no estaba diciendo. Y empezó a meter esta gran división entre el pastor principal y yo. Bueno, al final el pastor tomó la decisión. Voy a despedir a John. Se levanta frente al servicio del domingo en la mañana y dice que habrá un gran cambio en el grupo de jóvenes. Tengo una junta con todos los padres y jóvenes de la iglesia el jueves en la noche. Ya sé el cambio. Porque yo tengo mi primera junta con el pastor el lunes en la mañana y me van a despedir. ¿Cómo lo sé? 2 de los hermanos del pastor me dijeron, John, mejor agárrate, el lunes en la mañana te van a despedir. Se me hicieron unas fuentes confiables sus hermanos. Así que el fin de semana recuerdo que Lisa me decía, ¿qué vas a hacer? Y le decía, no voy a hacer nada. Dije, Dios es el que me trajo aquí. Dios es el que nos trajo aquí. Dije, Dios tiene que ser el único que nos defienda. Así que llega el lunes en la mañana, caminamos a la oficina del pastor en jefe. Él, el pastor administrativo, y otro pastor ejecutivo se suponía que tenía que estar ahí para verme despedido. Y cuando entré, para mi sorpresa, Lisa y yo entramos y solo era el pastor en jefe. Y el pastor me mira y me dice, ¿por qué quiere tanto que te despida? Le digo, yo no sé. Dice, necesitas averiguarlo porque yo no quiero disensiones en mi equipo. Dice, encuentra la razón. Le digo, ok, y me dice, John, tienes acceso a mí cada vez que quieras. Solo llama a mi asistente y haz una cita y puedes verme. Entonces, en el último minuto, Dios me liberó y me salvó. Así que
Un mes después, encontré evidencia contra este hombre, que nunca olvidaré. Con esta evidencia lo hubieran despedido. Le mintió a otra organización descaradamente y yo tenía prueba escrita. Así que hice una cita con el pastor en jefe y le voy a mostrar lo que este hombre hizo. Y pensé, ahora sí el pastor va a entender qué clase de persona es este hombre. Porque no solo me intentaba despedir a mí, sino al pastor de niños y también al pastor de adolescentes. Andaba detrás de nosotros tres, ¿ok? Entonces pensé, voy a proteger a estas personas, voy a proteger al equipo, porque este hombre es un tirano. Así que, orando, esa mañana, sigo diciendo, Dios, ¿cómo comparto esto? ¿Solo llego y digo lo que el hombre está haciendo o solo muestro la carta y dejo que la carta hable por sí misma? Y no lograba conseguir paz. Así que sigo orando y no consigo paz. Y después de unos 30 minutos de orar por esto, levanto la mirada y digo, Dios, ¿tú no quieres que comparta esto? Y la paz de Dios desciende. Justo así, porque me di cuenta mucho después que realmente trataba de defenderme y demostrar que yo estaba bien. No proteger al pastor de niños, ¿ok? Sí, Dios tiene una manera de exponer nuestros motivos. Pero bueno, como un mes después estoy orando en los campos de la iglesia porque solía venir 1 hora y media antes de que abriera la oficina y solo oraba en el campo, ¿sí? Y estoy entre los árboles y veo que alguien se estaciona en su estacionamiento reservado. Y cuando lo veo estacionarse, el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas a él y quiero que le pidas una disculpa. Dije, ¿qué? ¿Yo disculparme con él? Él ha estado tratando de destruir mi vida. Dije, él se debería disculpar conmigo. Y el Señor no dijo nada. Así que mejor oré por otra cosa. Yo recuerdo, oré por China y por Bolivia. Y me hablas de sequías, me hablas de la presencia de Dios abandonándote, pues después de 10 minutos de batallar sin la presencia de Dios, dije, Dios, ¿qué me estás diciendo? Dice, hijo, quiero que vayas con él y te disculpes. Y pensé, santo cielo. Dije, Señor, ¿qué le digo? Y él me mostró. Y de verdad lo hizo. Así que llegué a su oficina ese día y lo miré. Se sorprendió tanto de que yo le saqué una cita porque yo lo evitaba. Le dije, te debo una disculpa. Te he estado juzgando y estoy mal. Y mi actitud ha estado muy mal. Me dice, te perdono. Ahora, realmente no conectamos en esa reunión, pero sus ataques en mi contra cesaron. 6 meses después estoy fuera de la ciudad un fin de semana y de hecho estaba en Trinidad, y todo lo que ese hombre estaba haciendo fue expuesto. Fue despedido al instante. Lo que él estaba haciendo era mucho peor de lo que yo pensaba, y lo archivaron con el abogado. Le dijeron, si vuelves a calumniar a la iglesia presentaremos cargos. Pudo haber ido a prisión. Dios me reivindicó en un solo fin de semana sin que yo siquiera estuviera ahí. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que terminé predicando en el servicio principal de esa iglesia muchos años después. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Dios te ha llamado. Aquí vamos otra vez. Este es tu llamado. Puedes entender cuando te insultan, cuando te tratan de manera injusta. Tienes una oportunidad de pagar con una bendición, de hacer bien. ¿Lo estás viendo? Sigue leyendo, es increíble. Sabiendo que fuisteis llamados a esto. ¿Por qué fuimos llamados a esto? Para heredar una bendición. ¿Sabes lo que significa? La próxima vez que sean injustos contigo, la próxima vez que te insulten, la próxima vez que alguien haga algo malo contra ti, puedes danzar, saltar y saltar, gritar, poner un CD de Hillsong, bailar por toda la casa. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando para bendecirte. ¿Sí? Lo manejas correctamente. ¿Qué pasa si no lo manejas correctamente? Dios dice, ¿quieres defenderte solo? Me haré para atrás y te dejaré hacerlo. Lo que la gente no entiende es que podemos defendernos y aún podemos ganar. Pero hay un pequeño en tu interior. ¿Cuál es el pequeño? Te perdiste de la bendición. Te perdiste la oportunidad de crecer en carácter. No necesitabas defenderte. ¿Siguen conmigo?
un hombre de negocio se me acercó cuando estaba predicando en Florida del Sur y recuerdo cuando acabé de ministrar una noche, este hombre se acerca y es listo. Puedes ver que es listo. Está entre sus 30s o 40s y se acerca a mí y me doy cuenta que es adinerado. Y él me mira y me dice, ¿puedo hablar contigo un momento? Y le digo, claro. Dice, soy dueño de una compañía aquí en Florida que hace fuentes especializadas para jardines. Y me dice, una de las más grandes compañías para las que trabajamos es la mayor compañía de paisajismo en Florida del Sur. Dice, hemos hecho trabajos para ellos. Dice, hicimos unos trabajos. Y dice, ellos le deben a mi compañía $114,000. Y dice, John, para mi compañía es mucho dinero, para mi pequeña compañía. Me dice, no lo querían pagar. Y me dice, yo sabía que tenían el dinero para pagar. Y dice, cada día me ponía más enojado y más enojado. Y dice, empecé a difamar esa compañía con mis empleados. Hacía comentarios de ellos. Dice, los difamaba en casa. Dice, y luego escuché tu mensaje de cómo lidiar con el trato injusto. Y dice, me di cuenta que estaba pecando contra Dios. Al difamarlos, al sostener la ofensa, me di cuenta que yo había sostenido la ofensa. Estaba constantemente contando mi lado de la historia. Constantemente le decía a las personas lo mal que me habían tratado. Dice, me arrepentí ante Dios cuando escuché tu mensaje. Y dice, fui ante todos mis empleados, aunque dice que no era una compañía muy grande. Y dice, estoy mal por difamar a esta compañía. Dice, fui con mi familia a decirles, después me subí a mi carro y manejé 30 minutos. Y me reuní con el dueño de la compañía de paisajismo. Y se sentó con él y dice, ¿sabes? Yo te he criticado con mis empleados, te he criticado hasta con mi familia, he estado ofendido y lo siento. Dice, ¿podrías perdonarme? Y luego me dice, John, ni siquiera sé si el hombre es cristiano. Dice, solo le hablé de esa forma. Y el hombre dice, ok, bien. Y dice, luego lo miré y le dije, ¿sabes? De acuerdo a nuestro registro nos debes $114,000, pero ¿sabes qué? Tú solo páganos lo que sea que sientas que nuestro trabajo ha valido para ti y solo envíalo cuando estés listo. Solo quiero que sepas que todo está bien. Así que se fue de la junta. Y dice, una semana después me llega un cheque de la compañía. Dice, era por $11,000. ¿Ven? ¡No funciona! ¿Te das cuenta? Le debían $114,000 y le enviaron un cheque por $11,000. Y me mira y me dice, John, 2.5 semanas después, mi compañía consiguió el mayor trabajo que jamás había conseguido. Ni siquiera se le acercó a este. Tuvimos un trabajo de $2,5 millones. Y dice, 4 semanas después, conseguimos un trabajo de $7 millones. ¿Acaso Dios paga? Sí. Tal vez no de la forma en que esperas que suceda. Verás, esto es lo que Jesús tuvo que hacer. Yo recuerdo una persona con quien seguía volviendo. Y cada vez que volvía recibía una bofetada total. Hago cosas buenas y recibo una bofetada. Y estaba tan frustrado un día que solo fui al gimnasio. Y dije, Dios, vas a tener que hablarme ya. Y el Señor dijo, necesitas poner fe en mi amor. Dice, lo que sea que siembras cosechas, si siembras al espíritu, del espíritu cosechas vida, si siembras a la carne, de la carne cosechas corrupción. Dice, el problema es que estás esperando que tu cosecha regrese de la persona a la que le estás sembrando. Dice, debes confiar en que cuando siembras amor cosecharás y lo puedes cosechar de otros lugares. Dice, considérame a mí, las personas que eran más cercanas a mí, los 12 hombres más cercanos en mi vida. Uno de ellos me traiciona, uno de ellos me niega, y 9 de ellos huyen por sus vidas en mi hora más oscura. Dice, yo pude haber dicho, Padre, envía 2 legiones de ángeles, se acaba. Dice, pero escogí entregar mi vida por ellos porque los amo. Dice, ahora no solamente tengo su amor, dice, tengo muchos hijos e hijas que derraman su amor a mí. Yo recuerdo, tiempo después, porque eran mis días de pastor de jóvenes cuando esta situación ocurrió. Tiempo después, una vez que estaba viajando y hablando y llevaba 10 años viajando y con Lisa ministrando, había un pastor que tenía probablemente la iglesia más influencial en toda Europa y hizo comentarios acerca de mí. Prediqué para él y él hizo comentarios acerca de mí. Le dijo a iglesias de todo el mundo, les dice, John Bevere golpea a las ovejas. Él no ama a las ovejas, él las golpea.
Y yo escuché sus comentarios de 3 continentes diferentes. Ahora, fue todo lo que yo podía soportar lo que pasó en el grupo de jóvenes. Lo que hizo aquel hombre cuando me difamó ante todo el equipo y toda la iglesia. Eso era todo lo que yo podía soportar. Y ahora escucho mi nombre difamado en 3 continentes. Y te diré que yo creo que eso me preparó para esta situación. Porque lo que hice fue escribirle una carta y bendecirlo. Y le hablé a un miembro de mi equipo y le dije, oye, solo quiero asegurarme de que no he perdido la cabeza. ¿Estaré haciendo lo equivocado o debería ir? Porque literalmente tuve una llamada de un hombre de Sudáfrica que dijo, ¿qué es lo que pasa? Porque conocía mi corazón, me conocía y dice, él ha dicho... y estas eran iglesias que apenas se estaban preparando para recibirme en sus conferencias a nivel nacional. Y luego no recibí invitaciones. A causa de... Yo creo que fue a causa de este hombre. Y yo pensé, tal vez estoy loco, tal vez debería llamar a estas iglesias para defenderme, ¿no? ¿Acaso estaré loco? Y fui con un miembro de mi equipo y él es tan sabio. Me dice, John, dice, tienes que aprender del señor Moon. Pensé, ¿el señor Moon? Y pienso, ¿Sun Myung Moon? Y dice, no, el señor Moon, o sea, la luna. Y dice, cada mes la luna sale y está llena. Y dice, cada lobo y coyote y algunos perros solo le ladran a esa luna. Pero me dice, ¿la luna les contesta a ellos? Dice, solo sigue brillando. Me dice, John, sigue predicando. ¿Sabes que la influencia de ese hombre ya se perdió en toda Europa? Su iglesia se dividió. No es ni la mitad de la iglesia que era. Yo estaba tan triste. Por esto, porque aún amo al pastor. Y fui de vuelta con el pastor. Le conté y, ¿sabes? Arreglé las cosas con él. Y hablamos juntos, pero fue tan triste ver lo que pasó. Y, todos esos lugares donde escuché que hablaron, me pidieron que fuera a predicar unos años después. Entonces, me preparó. Habrán ocasiones en que gente diga cosas acerca de ti, para calumniar y difamar tu carácter. La pregunta es si vas a vivir por el ejemplo personal de Jesús y obedecer tu llamado, o vas a defenderte a ti mismo. Porque puedes defenderte y ganar, pero te pierdes de la bendición. La elección es toda tuya. Te veo en la siguiente sesión.